Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo video tutorial del Instituto IBT. En esta ocasión vamos a hacer un vídeo donde vamos a hablar sobre el volumen, los huecos y vamos a detectar por último patrones de activación en nuestros gráficos. En primer lugar vamos a hablar sobre qué es el volumen, por qué lo usamos. Vamos a ver si es importante o no en nuestra operativa y por último vamos a conocer los conceptos de volumen significativo o no significativo. Bien, tenemos que conocer que el volumen representa la cantidad total de transacciones que se realizan en un mercado financiero en un momento determinado. Lo que nos permite el volumen es conocer la intención real de la dirección que tiene un precio y por lo tanto nos ayuda a valorar la fuerza del movimiento. El volumen no deja de ser la representación de las acciones que las diferentes personas que están operando en el mercado nos da este tipo de información, es decir, si tenemos 1.000.000 de personas que están contratando unas posiciones alcistas y solamente 10 personas que contratan posiciones bajistas, pues es claro que el precio en este caso va a tomar una dirección alcista. Por lo tanto, lo que nos permite conocer, como bien hemos dicho, es la intención real del mercado. Debemos conocer que el volumen en Forex es simulado, mientras que el volumen en los índices es real. Que el volumen sea simulado no es más que la información que nos aporta nuestro proveedor de datos, nuestro broker, sobre las acciones que se estén realizando en el mercado, pero no por eso deja de ser menos fiable, y hay que tener en cuenta que las acciones que se estarán dando en dicho broker también se darán lógicamente en los demás, por lo tanto no deja de ser una muestra del conjunto total. Vamos a ver pues el tema del volumen significativo. Para tratar dicho tema veremos que es relativamente sencillo. Este gráfico está también en los apuntes, por lo tanto vamos a analizarlo y después vamos a ver un caso práctico real. Vamos a tomar como valor de referencia del volumen significativo el volumen que tiene el precio a la apertura del mercado, es decir, a las 9 de la mañana en el caso europeo o a las 3:30 en el caso de la sesión americana, y lo que vamos a hacer es trazar una línea en el máximo que ha marcado el precio y a continuación lo que vamos a hacer es marcarnos un 50% del mismo volumen de la apertura. Todo aquel precio que esté por encima o en la zona del volumen de la apertura veremos que es un volumen significativo. En cambio, todo aquel que esté por debajo del 50% diremos que es un volumen bajo. Fijémonos cómo se comporta el volumen en una tendencia. Fijémonos que en todos aquellos tramos donde tenemos movimientos de tendencia principales el volumen es alto, mientras todas aquellas zonas de retroceso, como por ejemplo en esta zona de aquí, fijémonos que el volumen pues es poco significativo, y lo que nos está indicando es que la intencionalidad del mercado es tener una tendencia alcista, como bien vemos, y por lo tanto hasta que no encontremos una pauta de agotamiento combinando volumen, por ejemplo, en sentido contrario, o bien distintos patrones en relación con su volumen, como al final veremos, vamos a tener que mantener dicha operativa. Vayamos pues a ver otro caso, en este caso a través del NinjaTrader. Pasemos pues a ver en un caso real del euro-dólar, en esta situación, cómo se comporta el precio. Como bien hemos dicho, lo que vamos a hacer es marcarnos el volumen que haya a las 9 de la mañana del precio. Hay que tener en cuenta que si aquí tenemos a las 9 de la mañana, el volumen de la apertura será justo el siguiente, ya que lo que nos está marcando el volumen son, digamos, periodos de 3 minutos.
Por lo tanto, lo que vamos a tener es que coger justamente, en este caso del gráfico, esta vela justamente siguiente a las de las 9 de la mañana, ¿de acuerdo? Entonces, una vez hecho esto, lo que vamos a ver es mirar mediante el crosshair a qué nivel estamos. Fijémonos que estamos a 840, por lo tanto, el 50% de este volumen lo encontraríamos en los 420 puntos. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es marcarnos esta zona de 420. Fijémonos pues que tenemos unas zonas donde tenemos volumen bajo, como sería esta zona de aquí, y también tenemos zonas donde el volumen es más alto. Lo que debemos hacer, si a lo largo de una sesión tenemos diferencias de volumen, es decir, si el precio, como vemos en este caso, por ejemplo, se mueve mucho, lo que vamos a tener que hacer es adaptar las líneas de tendencia, las líneas de volumen, perdón, que hemos marcado en la apertura para adaptarlas a la situación del mercado en ese momento. Por lo tanto, vamos a pasar a un nivel de 1500 y por lo tanto su 50% será un nivel de 750. ¿De acuerdo? Fijémonos pues que una vez hecho esto, lo que nos indica el volumen es que estamos en un volumen bajo con respecto a este nivel de aquí, y fijémonos que si lo miramos en el mercado vemos que estamos sumidos en una especie de rango en toda esta zona de aquí, que finalmente acaba rompiéndose, y habitualmente las zonas de rango vienen acompañadas pues de poco volumen. Si nosotros queremos operar por contra en la apertura americana, lo que vamos a tener que hacer es coger como referencia el momento de las 3:30 para marcarnos nuestro volumen, y a partir de aquí empezar a trabajar, y por lo tanto siempre tener referencia de los distintos niveles para operar con ellos. A continuación vamos a hacer una explicación sobre los huecos y el significado que estas situaciones tienen en el mercado. El hecho de los huecos son aquellas situaciones donde el precio no podemos operar con ellos, sino que lo que se nos da es justamente este hecho, como bien su nombre indica, un hueco en la cotización del precio, y por lo tanto no podemos tratar con él en ese momento. Debemos conocer que hay distintos tipos de huecos. En primer lugar tenemos lo que se conoce como hueco común, que se da en mercados laterales o cuando no hay interés inversor, y este tipo de hueco no nos aporta información para el precio. En cambio tenemos huecos que sí aportan información, y información que es muy importante, como son los huecos de rotura, de continuación y de agotamiento. Vamos a explicar cada uno de ellos exactamente en qué consiste. En primer lugar, el hueco de rotura se da en la confirmación de una formación en la confirmación de una figura, o después de la rotura de una zona de congestión, lo que nos indican es el inicio de una nueva tendencia. En este caso es muy importante que tengamos volumen alto una vez roto dicho nivel. Hay que tener en cuenta que si tenemos una rotura pero no hay hueco, no por eso deja de ser válida, pero si tenemos hueco de rotura, lo que nos permite es tener aún más fiabilidad a la hora de realizar nuestra entrada. El hueco de continuación, en cambio, se da en el 50% de la tendencia, es decir, justamente en la mitad, y lo que nos permite es marcarnos un objetivo de precio que es igual en el del primer caso. En el supuesto en que el precio girase y llenase este hueco de continuación, lo que nos está indicando es el fin de dicha tendencia, y por lo tanto tendremos que pensar en un agotamiento. Y ya por último debemos conocer que existen lo que se llaman los huecos de agotamiento, es decir, aquellos huecos que se dan al fin de una tendencia, y que si estos huecos cierran con volumen, lo que nos indican es un giro en el precio y por lo tanto un giro en la tendencia. Vayamos a verlo todo mejor en este esquema que tenemos
justamente aquí fijémonos que tenemos pues una figura de giro, un hombro cabeza hombro invertido. Después de su confirmación hay un hueco de ruptura que, como bien hemos visto, lo que nos permite es conocer que nuestra entrada será aún más fiable. Fijémonos que justamente en la mitad de la tendencia tenemos un hueco de continuación, es decir, que nuestra tendencia sigue siendo sana, ya que el precio sube y muy rápidamente. Y ya por último, fijémonos que tenemos un hueco de agotamiento. Lo que nos permite el hueco de agotamiento, es decir, su formación, consiste en tener un hueco, en este caso alcista, pero lo que pasa justamente después de darse este hueco alcista es que se llena y se rellena, y además de rellenarse se acaba superando por debajo. Hay que tener en cuenta que los huecos algún día, digamos, al fin y al cabo se acaban llenando, se acaban rellenando con el paso de los tiempos, y por lo tanto no dejan de ser otras zonas de soporte y resistencia, otro elemento técnico que debemos tener en cuenta a la hora de realizar nuestra operativa. Vayamos pues a nuestros gráficos de Ninja para detectar un caso real de giro. En este caso hay un caso real de hueco, en este caso un hueco de la apertura. Pasemos pues a analizar un caso real de hueco, en este caso un hueco diferente de los que hemos comentado, y es el hueco que se da en las aperturas. Fijémonos que estamos en Forex y por lo tanto en Forex solamente vamos a tener huecos en aquellas sesiones donde el mercado abra el lunes, es decir, después de día cerrado. Recordemos que en Forex el mercado solamente cierra fines de semana, por lo demás está abierto las 24 horas del día. Y por lo tanto, fijémonos lo que pasó, y es que el viernes el precio cerró en 77 con 0,7747, pero en cambio el lunes de madrugada, digamos, el precio abrió en este nivel de 77,43. Fijémonos también lo que hemos comentado anteriormente, y es que la gran mayoría de huecos se acaban rellenando, y fijémonos pues que en poco más de media hora, en este caso, el hueco quedó perfectamente rellenado. Siempre será posible detectar este tipo de huecos durante las aperturas, sobre todo en el caso de los índices bursátiles, ya que hay que tener en cuenta que no va a coincidir siempre que estemos en contado los valores con los que cerró el día anterior respecto de la apertura del día siguiente. Y ahora ya, en tercer lugar y por último, vamos a hablar sobre los distintos patrones de activación que encontramos y que vamos a usar en nuestra operativa. Hay que tener en cuenta que los patrones de activación pueden ser o bien figuras o bien patrones con las distintas velas, es decir, podemos encontrar miles y miles de distintos patrones, aunque en nuestro caso vamos a usar pocos de ellos, ya que si los usamos combinados con el volumen, la información que nos van a dar va a ser la misma, y en este caso con pocos tipos de patrones. Los más importantes que vamos a ver pues que encontramos son las velas pin bar y doji con volumen, que nos indica giro. Ahora vamos a detectar un caso. Veremos también velas pin bar y doji sin volumen, que en este caso nos indican indecisión del precio y por lo tanto en este caso nos indican continuación, es decir, fijémonos que en función de si hay volumen o no, la misma vela nos da una información totalmente contraria. Vamos a ver después un patrón envolvente, que es un giro que, como bien veremos, no deja de ser más que una vela doji en combinación de dos, digamos. Después encontramos las pautas de 3+1 que nos indican giro, es decir, 3 velas de un color y a continuación una del color siguiente. Y ya por último el pullback, que lo que nos está indicando es la confirmación de una figura, y es un patrón que debemos utilizar siempre habitualmente, y una vez dicho pullback confirme una figura. Como bien hemos visto, puede darse un hueco
de ruptura en este caso, o bien el precio simplemente va a seguir su curso, pero será un buen patrón de activación que necesitamos. Hay que tener en cuenta que siempre cualquier línea, cualquier figura que se rompa necesitará pues de dicho pullback o cualquier otro tipo de confirmación de la figura para que sea fiable nuestra entrada. Pasemos pues a nuestro gráfico para detectar estos distintos patrones que hemos comentado. Nos desplazamos pues a nuestro gráfico de 3 minutos para buscar distintos tipos de patrón. Lo que vamos a hacer es adaptarnos nuestro volumen a las estaciones necesarias y fijémonos que una vez estemos empezando a trabajar con el volumen, que ya lo tenemos en este caso marcado a las 9 de la mañana, vamos además a marcárnoslo en el 50%, digamos. Fijémonos en los distintos patrones que tenemos marcados en el gráfico. En este primer caso tenemos una vela doji, en este caso, que fijémonos que tiene un volumen muy bajo, por lo tanto nos está indicando continuación, como hemos visto. A continuación, fijémonos en este caso de aquí arriba, tenemos esta preciosa vela pin bar que viene con un volumen de giro, con un volumen muy grande. Fijémonos que el giro no es automático, pero como nosotros vamos a colocar nuestro stop en este caso justo por encima de este máximo que el precio haya formado, fijémonos que por mucho que el precio después haga un doble techo, digamos, en un gráfico de 3 minutos, con estas dos velas, fijémonos pues que la entrada nuestra, el giro sería bueno, ya que nuestro stop no saltaría. Vamos a fijarnos también en esta vela de aquí, que nos podría parecer que es una vela pin bar, digamos, bueno, nos puede indicar giro, pero fijémonos que si miramos en nuestro gráfico, vemos que no tiene volumen de giro y por lo tanto no lo encontraríamos como patrón de activación. Es decir, no porque veamos dicha vela, bien sea una pin bar, una doji, la que sea, si no viene acompañada del volumen necesario, no podemos decir que sea un tipo de patrón u otro. Si avanzamos un poco en el gráfico, vamos a detectar en este caso un patrón envolvente, que fijémonos, el patrón envolvente no deja de ser una vela que justamente lo que hace es anular la anterior, es decir, un patrón envolvente bajista en este caso sería una vela roja que anula una vela verde o viceversa. Fijémonos que no deja más de ser una combinación doji, ya que lo que está pasando es que el precio simplemente no se mueve, es decir, que si uniésemos esta formación en una misma vela, lo que veríamos es una vela que no tiene cuerpo en este caso, pero lo que sí que tiene es mecha. Bien, pues dicho esto, hemos detectado distintos tipos de patrones que vamos a necesitar en nuestra operativa de forma muy frecuente para detectar todas nuestras entradas. Hemos visto pues en este vídeo sobre volumen, huecos y patrones las teorías de cada uno de ellos y también la práctica además de su combinación. Vemos que es muy importante la interpretación del volumen en toda nuestra operativa, no solo para detectar si los comportamientos del precio son los correctos o no, sino también para encontrar distintos patrones de velas que nos ayuden en nuestra operativa y que nos den las claves necesarias para tener nuestra fiabilidad y nuestro profit factor, por lo tanto nuestras ratios, para que sean consistentes y estén estabilizadas. Muchas gracias y hasta un nuevo video tutorial del Instituto IBT.